Muy buenas, vamos a hablar en este vídeo del tema 3, en el que estamos hablando de entrenamiento de redes neuronales y en particular de cómo regularizarlos para evitar sobreajustar. Una técnica súper utilizada, ¿vale? Súper utilizada es el aumento de datos, data augmentation. Es una técnica pues muy utilizada porque generalmente las redes neuronales profundas requieren, al tener tantísimos parámetros, requieren de muchísimos datos para entrenarse y si tenemos conjuntos de datos pequeños corremos el riesgo de sobreajustarnos y como normalmente conseguir esa cantidad de datos etiquetados es una cosa muy cara, se trabajan técnicas que permiten generar nuevos datos sintéticos, que no son ejemplos reales, pero que están basados en los ejemplos que ya tenemos, pues para aumentar este conjunto de datos y favorecer que la red pues generalice más y que se sobreajuste menos y por tanto que funcione mejor. Bueno, vamos a verlo un poco por encima porque es un tema que también está muy relacionado con las prácticas de laboratorio, donde lo haremos físicamente, es decir, trabajaremos con el aumento de datos de manera en un problema real. Pero bueno, básicamente es lo que os acabo de decir, aumentar la cantidad y la variedad de los datos de entrenamiento y básicamente consiste en aplicar transformaciones aleatorias a los datos que ya tenemos para crear nuevas instancias sintéticas. Bueno, cómo crear nuevos datos, eso va a depender obviamente del problema concreto. Yo os voy a poner el ejemplo más básico, que es el de visión artificial, que es muy sencillo de hacer, aunque también se puede hacer con otros tipos de datos, aunque obviamente es más complejo. Hablaremos un pelín de ello más adelante. Bueno, el beneficio obviamente es aumentar la cantidad de los datos, lo que ayuda a evitar el sobreajuste, eso está clarísimo, y mejoramos la generalización porque hacemos que el modelo realmente vea más ejemplos diferentes, y por tanto esto ayuda a que el modelo generalice mejor. Bueno, muy sencillito, ¿cómo sería un ejemplo de aumentación de datos o data augmentation en visión artificial? Generalmente se suelen usar transformaciones aleatorias, dado, imaginaros que tenemos una imagen de un gato, podría ser una imagen de cualquier cosa, pues podemos hacer diferentes transformaciones. Aquí solo pongo mm, alguna, pero podría haber otras también como por ejemplo, por enumerar algunas, ¿vale? Rotación de la imagen, podríamos rotarla, selección de una región aleatoria, es decir, podríamos coger una sección aleatoria y decir, oye, cogemos esto, lo aumentamos y decimos, esto es un gato también, ¿vale? Eso se podría hacer perfectamente. Eh, Cambios de contraste, también sería una imagen diferente con píxeles diferentes, pero que también sería, por decirlo así, un gato, o cambios de brillo, bueno, temas de color también, es decir, habría cualquier modificación de la imagen que se pueda hacer aleatoriamente y que genere una imagen que represente el mismo concepto, es decir, esa imagen, esas X van a seguir estando relacionadas con la misma etiqueta Y, va a seguir siendo un gato, pero de alguna manera nos da imágenes nuevas con las que trabajar. Y esa es la clave. En otros campos, bueno, pues por ejemplo en el procesamiento de audio también podríamos cambiar el tono, añadirle ruido, bueno, diferentes modificaciones que se podrían hacer aleatoriamente a la onda de entrada, pues que representaría el mismo concepto, la clave es esa, pero de alguna manera la onda sería diferente. ¿Qué pasa en otros tipos de datasets? Como por ejemplo si trabajamos con procesamiento del lenguaje natural, pues también se puede hacer, aunque es menos común, ¿vale? Es menos común porque es más difícil de hacer. Quiero decir, tú podrías decir, bueno, pues puedo cambiar una palabra o ciertas palabras aleatoriamente por sinónimos. Pero, claro, eso puede ser que te salga bien algunas veces. Pues yo qué sé, tengo un coche que anda a 90 kilómetros por hora. Pues podría decir, tengo un automóvil que anda a 90 kilómetros por hora. Pero ahí sería un sinónimo y funcionaría, ¿no? Tendrías dos frases que representan el mismo concepto, más o menos, eh,
cambiando las características que sean las palabras. Pero no es tan obvio de hacer porque puede haber otros casos en los que eso no funciona y todos os podéis imaginar ejemplos porque el lenguaje es una cosa compleja, ¿no? Afortunadamente, en temas de NLP, de procesamiento del lenguaje natural, generalmente tenemos muchos datos porque todo Internet es texto al final, o fuentes como Wikipedia y demás, y por tanto los conjuntos de datos con los que trabajamos no necesitan tanto la aumentación de datos porque tenemos datos suficientes. Sin embargo, en los conjuntos de imágenes, donde tú tienes que coger un anotador manual y diciendo, oye, esta imagen es un caballo, esta imagen es un leopardo, lo que sea, eso requiere tiempo, es costoso y si tienes que anotar millones de imágenes, pues es complejo. Bueno, aquí os pongo un ejemplo, porque realmente el aumento de datos, sobre todo en el tema de imágenes en el campo de la visión artificial, es una cosa que es como un estándar, ¿vale? Se hace siempre. De hecho, en los frameworks de Deep Learning como PyTorch, añadir transformaciones de escala, de rotación, etcétera, es una cosa súper sencilla que se hace sobre el mismo dataset, perdón, le indicas las transformaciones y él las calcula automáticamente y ya cuando tú le pides un mini batch de ejemplos ya te lo da con transformaciones y tú te olvidas, ¿vale? Es decir, es una cosa que está estandarizada a tope, lo veremos en las prácticas. Pero bueno, aquí veis, por ejemplo, cómo lo que nos importa, que es la precisión en test, bueno, lo que nos importa, no lo digo por accuracy, podría ser otra medida, pero lo que nos importa es cómo funciona el modelo en el test. Vemos cómo en este experimento el modelo va mejorando según le vamos añadiendo diferentes aumentaciones de datos. Es decir, mirar que, según os lo pongo aquí, el tipo 1 es una alteración, el tipo 2 es la tipo 1 más la tipo 2, es decir, que podría pasar una u otra aleatoriamente o incluso las dos a la vez, y aquí las tres a la vez, es decir, no solo volteo horizontal, sino una rotación, y la tercera sería volteo horizontal, rotación, incluso una modificación de color, dando lugar a mucha mayor variedad de imágenes. Y podemos ver como simplemente eso. Luego, sobre las imágenes de test, que no tienen ningún tipo de aumentación de datos, sino que son siempre las mismas para los tres experimentos, podemos ver cómo este modelo es muchísimo mejor que los otros, ¿vale? Mucho mejor. Desde un modelo que tenemos sobre el 65%, pues pasamos a un modelo que pasa del 80%, gracias exclusivamente al Data Augmentation. Normalmente no vais a ver mejoras tan bestias, dependiendo del conjunto sí, pero sí que son mejoras generalmente importantes. Y mi recomendación es que sobre todo si trabajáis con temas de visión artificial, es una cosa que no cuesta nada y que casi es algo como que incluimos por defecto, como podría ser el dropout también, es muy simple de meter y que casi lo pones por inercia porque sabes que es algo que funciona muy bien, aunque por supuesto podrías probar el modelo sin Data Augmentation y ver qué te sale y compararlo y verlo por ti mismo haciendo los experimentos correspondientes y viéndolo.